De hecho, muchas gracias a todo el departamento de matemáticas de la Universidad de Salamanca. Como bien ha dicho, yo estudié aquí, hay algunos compañeros míos entre el público y es un placer volver de nuevo a casa. Me hace mucha ilusión, me encanta hablar, espero de hecho que nos lo pasemos bien. Mi objetivo es que nos lo pasemos bien tanto vosotras y vosotros como yo en esta charla, pero además es un placer añadido para mí, puesto que pues, mi historia tiene mucho que ver con este lugar. Vale, entonces, bueno, pues os voy a hablar un poquito efectivamente de arte y matemáticas. Bueno, yo soy un apasionado del arte en general, desde la antigüedad, porque la relación entre arte y las matemáticas viene con los orígenes del arte y de las matemáticas. Pero me interesa especialmente el arte contemporáneo. Y me interesa especialmente el arte contemporáneo por dos aspectos. Porque en el arte contemporáneo hay cierto tipo de arte que se inspiró en las matemáticas. Y eso, aunque no lo voy a hacer hoy, por ejemplo, un ejemplo muy bonito es un poco la influencia que tuvo la cuarta dimensión en movimientos como el cubismo, el futurismo, el suprematismo, el surrealismo, etcétera. Es un tema muy apasionante donde se ve un poquito cómo digamos, la influencia matemática de las ideas matemáticas en esos movimientos artísticos y en la creación, de hecho, del arte abstracto. Pero a mí me interesa más la otra vertiente, no la inspiración, sino utilizar las matemáticas como una herramienta creativa. Es decir, cómo algunas y algunos artistas han utilizado las matemáticas como una herramienta para crear arte. ¿Vale? Y esto uno puede decir, bueno, esta es la típica cosa que el matemático o la matemática se inventa, que realmente no tiene base y es una interpretación personal. No. Para poner las cosas en su sitio, nos vamos a ir a Vasily Kandinsky, 1912, su obra de lo espiritual en el arte, una obra conceptual, y en esa obra se postula las premisas de un arte en el cual la imaginación del artista es reemplazada por las matemáticas, por el pensamiento matemático. Eso es una idea muy revolucionaria. 1912 es el inicio del arte abstracto. ¿Vale? Es una idea muy revolucionaria. Ni siquiera él mismo realmente, a pesar de que hace un arte abstracto con figuras geométricas, etcétera, etcétera, realmente lo lleva a cabo. Sin embargo, esa idea revolucionaria queda ya ahí un poco en el aire. ¿Vale? Y esa idea revolucionaria la recoge un grupo de artistas, no muy conocidos, pero el más conocido de ellos sería Theo van Doesburg, que monta el movimiento del arte concreto. Y ese movimiento del arte concreto, que esta es su acta fundacional, digamos, entre otras cosas habla de que la obra de arte debe ser concebida y moldeada enteramente en la mente del artista antes de su realización. Es decir, debe ser conceptual, lo que luego sería el conceptualismo. Y debe excluir lirismo, drama, simbolismo, tiene que estar desarrollada con elementos puramente plásticos, superficies, colores. Bueno, y ahí viene a decir una serie de cuestiones, no habla de matemáticas, pero cuando uno se lee los artículos explicativos del movimiento de arte concreto, ahí sí se habla un poquito de matemáticas como una herramienta creativa. Y es realmente en este movimiento concreto se recogen esas ideas de Vasily Kandinsky, ¿vale? Y se llevan un poco hacia adelante. Y a partir de entonces, diferentes movimientos artísticos como la abstracción geométrica, el arte conceptual, el constructivismo británico, la Bauhaus, el minimalismo, etcétera, beben un poquito de esas ideas. Entonces, lo que yo os voy a contar un poco es, a través de algunos ejemplos concretos de matemáticas y de artistas, cómo efectivamente se pueden utilizar las matemáticas como una herramienta para crear arte. Eso es mi objetivo para hoy. Y por utilizar las palabras de un gran escritor, os digo cuál es un poco mi filosofía al respecto, que es la filosofía de Stefan Zweig. Por cierto, un libro maravilloso, El misterio de la creación artística, no tiene nada que ver con matemáticas, ¿vale? Y dice lo siguiente: estoy convencido de que ningún deleite artístico puede ser perfecto mientras solo sea pasivo. Nunca comprenderemos una obra con solo mirarla. Donde no preguntamos, nada aprendemos, y donde no buscamos, no encontramos nada. Ninguna obra de arte se manifiesta a primera vista en toda su grandeza y profundidad. No solo quieren ser admiradas, sino también comprendidas. La idea de esta charla y del libro, etcétera, etcétera, es intentar entrar un poco en el proceso creativo de cierto tipo de obras, entender cómo se desarrollaron, cómo se hicieron, pero cómo además las matemáticas han tenido un papel fundamental. Y voy a empezar por algo muy sencillito, teorema de Pitágoras. Lo primero que me planteé, aparte que yo soy de geometría, es, bueno, si vamos a hablar de matemáticas y cómo artistas han utilizado las matemáticas, vamos al que es considerado el resultado matemático por excelencia. Sencillo, no tiene... Y vamos a ver cómo algunos artistas han utilizado. Y solo os voy a poner una pincelada de algunos, ¿vale? Pero vamos a intentar entender cómo lo han hecho.
Y vamos a empezar, bueno, no voy a recuperar el teorema de Pitágoras, y menos aquí, lo sabéis perfectamente, ¿no? Le he dado el triángulo rectángulo, el cuadrado de hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, esa cancioncilla, ¿vale? Que geométricamente solemos ilustrar con ese esquema donde en el triángulo rectángulo apoyamos un cuadrado de lados, los catetos o la hipotenusa, y lo que nos viene a decir geométricamente es que la superficie del cuadrado apoyado en la hipotenusa es igual a la suma de las superficies de los cuadrados apoyados en los catetos, como bien sabéis. ¿Vale? De hecho, está en la base de la medida y de la agrimensura. De hecho, no sé si conocéis, el documento más antiguo en el que se utiliza el teorema de Pitágoras, que es una tablilla babilónica, de hace un montón de tiempo, se utilizaba para medir áreas realmente. Era un problema práctico de medida. Vale, pues nosotros vamos al teorema. Y el teorema, la pregunta es, ¿este teorema puede ser utilizado para crear una obra de arte? Esa es nuestra pregunta. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir a Max Bill, que es el máximo exponente del arte concreto, que no estuvo en la época fundacional, pero es el artista más reconocido en cuanto a arte concreto. En mi opinión es uno de los grandes artistas del siglo XX. Si no lo conocéis mucho, os lo aconsejo. Y aquí tenéis una obra muy sencillita. Claro, en esta obra sencillita uno puede decir, vale, hay un triángulo rectángulo, ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver con el teorema de Pitágoras? Pues si os fijáis un poco, hay franjas de color, aquí hay 5 franjas de color, ahí hay 3 y aquí hay 4. Lo que nos está diciendo es que este es el triángulo 3, 4, 5, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, 16 y 9, 25, que es 5 al cuadrado. Es el conocido triángulo egipcio. Y de hecho, por si tenéis alguna duda, triángulo pitagórico en el cuadrado. Luego ya vemos una obra que intenta utilizar simplemente el concepto de triángulo pitagórico, el egipcio. Vamos a ir más allá. E incluso utiliza ese esquema geométrico para algunas de sus obras, como esta que veis aquí. Este es un cartel de una de las exposiciones, que simplemente lo que hace es el esquema geométrico, lo divide en cuadrados y le da color para que se vea que efectivamente es el triángulo 3, 4, 5 de nuevo. Luego, efectivamente, de alguna forma, ahí está el teorema de Pitágoras. Y él lo utiliza en ese sentido del arte abstracto de crear impresión mediante forma y color. Eso es un poco la idea. Incluso complicándolo más, el propio Max Bill, ¿ves?, utiliza 4 copias del mismo esquema para crear una estructura más compleja como esta. Que, por cierto, el título está muy claro, ¿vale? Tema 345. ¿Vale? Bueno, y él trabaja en una serie de obras en este sentido, que veremos. Realmente se tiran 40 o 50 años trabajando con el teorema de Pitágoras. Algunos ejemplos más veremos, pero bueno. Pero no es solo el único artista que utiliza el teorema de Pitágoras. Uno de los grandes artistas conceptuales estadounidenses, Mel Bochner, que tiene mucha relación con las matemáticas, tiene una serie de obras que se llaman Meditación sobre el teorema de Pitágoras, que veis el triángulo rectángulo y luego, en este caso, mediante avellanas, crea los 3 cuadrados pertinentes. Si contamos las avellanas, aquí hay 9, 16 y aquí 25. Luego está haciendo ese juego entre lo que es el teorema de Pitágoras, entre lo que es lo numérico y lo que es lo geométrico, un poco contrastándolo. Ojo, si nos fijamos un poco, desde el punto de vista matemático, tiene algunas cosas, algunas pegas que le podríamos poner. Sin embargo, en mi opinión, desde el punto de vista plástico, es impactante. A mí es una de las obras que me encanta. Y de hecho él lo llama una meditación sobre el teorema de Pitágoras. Él está haciendo, ojo, arte, no está haciendo matemáticas. Utiliza el teorema de Pitágoras como una fuente de inspiración. Y vale, luego podríamos discutir, esto tendría que ser del lado 3, pero con las avellanas da la impresión de que es del lado 2. Pero realmente cambia las medidas. Podríamos ponerle pegas, pero desde el punto de vista artístico me parece una obra preciosa inspirada en el teorema de Pitágoras, un teorema sencillo. Más cosas. Calandré, que es uno de los grandes artistas minimalistas, en esta obra, con placas de acero, en la sinagoga Stommel de Alemania, crea esta estructura que no es más que la estructura geométrica del teorema de Pitágoras. O allí Nanjun Paik, que es el creador del videoarte, pues utiliza con teles y con tubos de neón, pues una adaptación de nuevo del esquema pitagórico. Vale, pues vemos cómo efectivamente hay diferentes artistas que utilizan la idea del teorema de Pitágoras. Vamos a ir un poquito más allá. Y si vamos a las demostraciones, ¿podrían las demostraciones inspirar creaciones artísticas? Bueno, esto es una demostración clásica, muy sencillita, lo que se considera la demostración geométrico-visual,
que se atribuye a Pitágoras, pero ni de coña, ¿vale? Esta no es la demostración de Pitágoras, sino que era más numérica realmente de proporciones. Pero bueno, y esta es muy sencilla, esta es la que se suele enseñar muchas veces en secundaria. Es decir, si nosotros cogemos el triángulo ABC, hacemos 4 copias, la podemos distribuir de dos formas distintas. Lo podemos distribuir así, con lo cual tenemos un cuadrado de lado A más B, o lo podemos distribuir así, que de nuevo es un cuadrado de lado A más B. Por lo tanto, en ambas imágenes tenemos la misma superficie, la de un cuadrado de lado A más B. Por lo tanto, la superficie de las dos es la misma. Si quitamos los cuatro triángulos, lo que nos queda es lo mismo. Por lo tanto, esto es un cuadrado del lado C, C al cuadrado, dos cuadrados, lados A y B, luego A al cuadrado y más B al cuadrado, luego C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. Una rápida demostración geométrica que seguramente conocéis. Vale, y normalmente esta imagen es la que suele un poco resumir, ¿vale?, lo que es esta demostración. No sé si conocéis las obras de demostraciones sin palabras, pues normalmente esta es la imagen que resume, o las dos. Luego allí es la de Euclides también, que es muy clásica y tal. Bueno, vamos a quedarnos con esta. ¿Es esta demostración susceptible de ser utilizada para motivar la creación de una obra de arte? Pues veamos que el propio Maxwell, de nuevo, crea esta. Uno puede decir, bueno, eso es un cuadrado y otro cuadrado dentro, ¿qué tiene que ver con todo esto? Obviamente, más o menos el esquema veis que es el mismo, pero si os fijáis en las franjas de color, de nuevo son triángulos 3, 4, 5. Triángulos egipcios, ¿vale? Y en esta misma idea, aparte del título, que es evidente, y en esta misma idea, ahora lo que se hace es el esquema dentro del esquema, dentro del esquema, dentro del esquema, que elegidos los colores convenientemente nos crea una especie de efecto espiral, pero basado un poco en esa misma idea. ¿De acuerdo? Bueno, luego hemos visto que incluso una demostración puede inspirar una obra de arte. Es más, incluso esta demostración, que es la demostración del indio Bhaskara, que también es una demostración clásica entre las demostraciones visuales, pues ha motivado, por ejemplo, la creación de esta obra de arte por parte de Maxwell. ¿Vale? Veis ahí un poco el esquema y de nuevo las líneas de color nos dan a entender que efectivamente es el triángulo 3, 4, 5. Una vez más. Luego, efectivamente, vemos. Y en la misma idea del cuadrado dentro del cuadrado, tenemos obras como esta que veis aquí. Luego vemos cómo el propio Maxwell trabaja en muchas ideas relacionadas también no solo con el teorema, sino con la demostración y más, como iremos viendo. Esta obra es una de mis obras preferidas de Maxwell. Y uno ve eso a priori, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues vamos a tapar algunas cosas. Vamos a dividirlo en 4 partes, vamos a tapar ahí 4 zonas centrales y hecho así, ¿esto qué es? Pues son 4 copias de la demostración de Bhaskara. Lo único que la forma del triángulo va cambiando, lo que hace que el cuadrado central, de forma circular, vaya creciendo. ¿Vale? Pero es 4 copias de la demostración de Bhaskara. Las veis, ¿no? Vale. ¿Y ahora qué está en la zona negra? Pues en la zona negra está 4 copias donde va cambiando de nuevo la forma del triángulo y por tanto el cuadrado de la demostración atribuida a Pitágoras. Y todo junto crea esta obra, donde la forma y el color deriva de 2 demostraciones matemáticas. ¿De acuerdo? Bueno, a mí esta es una obra que me gusta mucho, independientemente de otras cuestiones. Pero bueno, ahí hay matemática implicada en el proceso creativo. Aquí, por ejemplo, de una artista concreta actual, alemana, Irene Schramm-Biermann, lo que hace ella es coger los 2 esquemas de la primera demostración y los junta para crear esta obra. Realmente os dais, bueno, no sé si se ve bien, realmente no es el mismo tono de rojo y se ven mezcladas las dos imágenes del esquema demostrativo. Más aún, Susan Cooper, otra artista concreta, ¿veis? 2022, actual, pues coge estas 12 demostraciones visuales, que son las que aparecen en el libro Demostraciones sin palabras, Proof Without Words, y las lleva a una serie de obras de arte. ¿De acuerdo? Vemos un poco la inspiración también en la demostración matemática, no solo en lo que es el teorema. Y de repente yo me encontré con estas cuando estaba escribiendo el libro. Cada uno puede decir, bueno, ya hay 3 triángulos rectángulos y eso qué tiene que ver con matemáticas o con el teorema de Pitágoras. Que haya un triángulo rectángulo no tiene por qué implicar el teorema, ¿no? Y efectivamente es así, hasta tal punto que el propio Maxwell tiene unas series parecidas a estas que no tienen nada que ver con el teorema de Pitágoras. Pero esta sí tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Pero yo no sabía por qué tenía que ver con el teorema de Pitágoras, le di bastante vueltas
hasta que vi que, digamos, se fundamentaba en un teorema digamos, en una visión de la geometría clásica, ¿vale? Geometría euclidiana, pero vi que además tenía que ver con un teorema de papiroflexia, el teorema de Haga. Lo que yo no he conseguido saber es si él se basaba más en la idea geométrica o si realmente él accedió al teorema de Haga, porque las obras son posteriores al teorema de Haga. Vale, pero vamos a ver el teorema, que ahí es fácil y lo vamos a hacer mejor aquí. Es un teorema de papiroflexia muy trivial. Cogemos un cuadrado, ¿vale? Como este, por ejemplo, ¿vale? Así, ¿vale? ¿Qué necesitamos para el teorema? Necesitamos fijar el punto medio de un lado. Muy fácil. Doblamos por la mitad. Perdonad. Doblamos por la mitad, marcamos y tenemos el punto medio. Es la acción más fácil de papiroflexia. ¿Vale? Ahora, una vez que tenemos el punto medio marcado, ¿qué hacemos? Buscamos uno de los vértices opuestos, este o este, y lo llevamos aquí. Yo he cogido este y lo he llevado ahí. ¿Lo veis? Vale, entonces, lo veis porque está marcado. Aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo un triángulo rectángulo y aquí tengo un triángulo rectángulo. Hasta ahí uno puede decir, vale, pero eso puedes hacerlo, que te salgan triángulos, ¿qué? Bueno, pues el teorema de Haga, cuya demostración es muy sencillita y se puede leer, por ejemplo, en el cuaderno de cultura científica, porque la he explicado allí, nos dice que este triángulo y este triángulo tienen la misma forma. ¿Vale? Simplemente uno es más grande que otro, es decir, son proporcionales. ¿Vale? De hecho, los tres triángulos son el triángulo egipcio. El triángulo 3, 4, 5, pero ampliado o reducido. De hecho, si nos fijáis aquí en los números, si yo tomo las medidas en el cuadrado que sean de 24 centímetros, este triángulo de aquí es el 3, 4, 5, este de aquí es el 3, 4, 5 multiplicado por 3, 9, 12 y 15, y este es multiplicado por 4. Son proporcionales. ¿Vale? Luego los tres triángulos que aparecen aquí son de nuevo el triángulo egipcio. ¿Vale? Y eso es lo que coge Maxwell y lo utiliza para crear obras como esta de aquí. ¿Vale? O, más bonito aún, esta de aquí. Digo más bonito aún, ¿por qué? A ver si consigo explicarlo bien. Vale, ¿veis esta imagen? Esta imagen, con los tres cuadrados, sería esta parte de aquí. ¿Vale? Si yo ahora hago así y así, es el mismo cuadrado realmente, que es el inclinado. Y me marca estos tres de aquí. ¿Vale? Y esa imagen sería como dos cuadrados compartiendo la diagonal de la doblez. ¿Vale? Luego esas obras están basadas no solo en el teorema de Pitágoras, sino en un teorema clásico de geometría que me justifica que esos triángulos son pitagóricos, son el egipcio. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues vemos cómo, creo yo, que no solo hay obras de arte relacionadas con el teorema de Pitágoras, sino que hay bastantes. Y esto es una muestra. Podríamos hablar de muchas obras más. Y de artistas, digamos, de ahora mismo, que están haciendo cosas en sentidos distintos, de escultura, que no se ha traído nada de escultura, pero también hay muchas esculturas y muchas otras cosas. Pero no se vayan todavía, porque vamos a hablar un poquito más del teorema de Pitágoras. Esto es el árbol fractal de Pitágoras. No sé si lo conocéis, es una construcción más o menos clásica, y es la siguiente. Partamos del esquema geométrico del teorema de Pitágoras. He partido el que utiliza el triángulo isósceles porque es más simétrico, pero vale cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a hacer una copia de esto y lo voy a reducir de manera que este cuadrado tenga ahora este tamaño, el de estos dos. Y lo que voy a hacer es pegarlo. ¿Lo veis? ¿Sí? Ahora voy a hacer lo mismo sobre los 4 cuadrados que hay aquí, reduzco el esquema y me voy ahí. Ahora hago lo mismo y me voy ahí. Si hago esto de forma infinita, ¿qué me queda? Pues me queda esta estructura que veis aquí, que es el árbol fractal de Pitágoras. Si a ese árbol fractal utilizamos, por ejemplo, el triángulo 30, 60, 90, que es aquel de allí, pues nos queda esa otra forma diferente. ¿Sí? Eso no recuerdo si fue en los años 50 cuando se introdujo, ya no me acuerdo. Vale, pues bueno, pues este es el árbol fractal. ¿Y esto puede ser utilizado para crear obras de arte? Pues sí. Por ejemplo, dos ejemplos. Mel Bochner, de nuevo, tiene toda una serie de obras donde, digamos, utiliza un poco esa idea de la rama fractal, ¿vale?, para crear una serie de obras como esta. O en escultura, aquí Anton Baker, pero estaba basándose en una obra de otro escultor holandés, Cos, ¿vale?, lleva esto a la tercera dimensión y crea un árbol
real, digamos, más real, porque tiene forma, es tridimensional. Pero esencialmente es lo mismo que acabáis de ver. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que hay bastantes cositas relacionadas con esto. Bueno, para no hablar solo del teorema de Pitágoras, vamos a ir a otro aspecto. He traído este que es un poquito más clásico, ¿vale? La banda de Moebius. Seguramente todas las personas que estáis aquí sabéis lo que es una banda de Moebius. Vamos a quedarnos sobre todo con el aspecto del arte, ¿vale? Entonces, pero vamos a empezar por el principio. No voy a explicar qué es la topología. Aquí ya vos lo sabéis de sobra. No voy a explicar mucho sobre lo que es la banda de Moebius, pero sí un poquito, al menos, lo básico para entender por qué tuvo tanta profundidad en el arte. Porque realmente es un objeto que se dijo que en cierto momento, que en los años 60 prácticamente todo era topología, pero se estaban refiriendo a que todo eran bandas de Moebius. Y digo que todo era topología en el arte, no en las matemáticas, en el arte. Vale, ahora veréis por qué. Vale, pues vamos a ver, esta banda de Moebius que ahora voy a explicar tiene mucho que ver además con experimentos, os solo os voy a traer los dos más clásicos, pero hay muchísimos experimentos muy curiosos. Como todos sabéis, si cogemos una banda de papel, la pegamos por los extremos, nos queda la típica banda con dos caras y dos bordes. La cara interior y la cara exterior y el borde de delante y de detrás. También sabéis que si nosotros giramos media vuelta, bueno, esto lo podríamos hacer con más rigor, pero no lo vamos a hacer. Lo que nos queda es esta superficie retorcida, que como todos sabéis, solo tiene una cara. Si nosotros nos ponemos a pintar o a recorrer, cuando lleguemos a la misma posición, habremos recorrido toda la superficie. Solo tiene una cara. No lo voy a hacer hoy, pero aquí hay una discusión muy profunda sobre qué significa una cara desde el punto de vista matemático. Y realmente hay cuestiones filosóficas muy interesantes, que no se trata hoy de hablar de eso, pero hay cuestiones muy interesantes y sobre el concepto de superficie. Pero bueno, aparte. Y solo tiene un borde. Si pintáis de nuevo el borde, recorreréis todo. Luego solo tiene una cara y solo tiene un borde. Y eso lo convierte en un objeto matemáticamente muy curioso. Los dos experimentos que se suelen hacer más sencillos para entender un poco la maravilla de esto, aunque hay muchos más, pues son este que tengo preparado aquí, que es, si yo tengo una banda de Moebius, ¿vale? Lo que ya la tengo es, porque normalmente podéis cortar por la mitad, si cortamos por la mitad, ¿qué ocurre? Seguramente todos habéis visto lo que ocurre, pero vamos a hacerlo, ya que estamos aquí, para entender también por qué a algunos artistas les interesa esto. Vale, pues cuando hacemos esto, ¿qué ocurre? Pues que es al cortar por la mitad una banda de Moebius, si cortamos una banda normal, ¿qué nos quedan? Pues dos bandas normales pequeñitas. Pero si cortamos una banda de Moebius, nos queda una banda normal retorcida. ¿Vale? Esto tiene dos caras y dos bordes. ¿Vale? Porque al cortarla por la mitad, ese medio giro se convierte en un giro completo. ¿Vale? Y por lo tanto, nos queda esto de aquí. Vale, ahora nos plantearíamos, ¿vale? Si en lugar de cortar por la mitad, nuestra banda lo cortamos por un tercio, la banda normal no nos da nada impactante, es simplemente tres copias de la misma, más estrechas. ¿Qué ocurre si lo hacemos con la banda de Moebius? Si pensáis un poco es muy fácil de ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque al ser retorcida y cortar por un tercio, esta parte de aquí se me está uniendo con esta de aquí, pero esta de aquí se me queda invariante. Luego esto va a ser una banda de Moebius y esto va a ser una banda normal retorcida. ¿Vale? Y efectivamente vamos a hacerlo. Esto es mi ejercicio antes de una charla, es crear esto para que disfrutéis mientras yo lo corto, entre comillas. Que luego veremos un poco también el efecto de cortar. Al cortar esto lo que nos queda es efectivamente lo que he dicho, pero con un añadido. Es una banda de Moebius y una banda normal retorcida enganchadas. ¿Vale? Efectivamente, porque al hacer el giro queda enganchada la parte de dentro. De hecho, esta misma imagen, más bonita, la utiliza un artista, no he traído, estadounidense, para crear una serie de obras relacionadas con esta idea. Bueno, eso es simplemente para daros una idea de que efectivamente una banda de Moebius es algo mágico. Es algo tan mágico que lo podéis ver en libros de magia. Esto es de un tal Houdini. No sé si os suena. Vale, pero vamos al arte. Desde el punto de vista del arte, y esto me remite a mi época de estudiante aquí, esta es la imagen más conocida de una ilustración artística de la banda de Moebius. Lo hemos utilizado muchas veces para nuestras camisetas, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde viene la utilización de la banda de Moebius en el arte contemporáneo? Y digo en el arte contemporáneo porque nos lo podemos encontrar en el arte romano, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, algunas imágenes de mosaicos romanos
ya incluyen una banda de Moebius. E incluso algunas figuritas de colgantes o de anillos incluían bandas de Moebius en la antigüedad. Es decir, muchas veces descubrimos cosas desde diferentes perspectivas y en diferentes momentos. A la vez que que el artista que os voy a contar descubre la banda de Moebius, un artista del que os voy a hablar y que ya conocéis, ¿vale? En matemáticas ya se conocía, pero el artista no lo sabía y lo redescubre. ¿Quién es ese artista? Pues Max Bill, de nuevo. Max Bill, ¿vale? En el año 1935 le piden lo siguiente, ¿vale? Alguien ha diseñado una chimenea eléctrica. Las chimeneas eléctricas nos evitan que se pueda producir fuego, pero son muy sosas, porque es mucho más bonito el fuego. Entonces, quien desarrolla esta chimenea eléctrica quiere darle un detalle que haga un poco que sea más maravillosa esa chimenea eléctrica. Y entonces le pide a Max Bill que le haga una escultura móvil que se pueda mover, digamos, mientras está funcionando la chimenea, para que le dé ese toque un poco más mágico. Entonces, claro, eso es complicado. Entonces Max Bill empieza a darle vueltas. Tiene que ser algo móvil, una superficie, empieza a darle vueltas y llega a la banda de Moebius. Y llega a la banda de Moebius sin saber que ya existían matemáticas. Él llega a esa banda de Moebius y de repente descubre algo maravilloso. Y él, bueno, aquí he traído, dice, el símbolo matemático del infinito. Dice que rompe, es decir, una línea paralela a sí misma, porque el borde parece que es paralelo, pero es la misma curva. Habla de las geometrías no euclídeas, de la infinitud finita, una serie de cuestiones que a él le motivaban y entonces realmente la adopta y se queda con ella un poco para el arte. Y la expone por primera vez en el 36 en la Trienal de Milán, que es esta imagen que veis aquí, esa en yeso. Es la primera vez que él representa esa banda de Moebius. Y a partir de ahí no paró hasta su muerte, de hecho. En el 94, como veis ahí. ¿Vale? Y obras maravillosas de la banda de Moebius, por ejemplo, tiene muchas en diferentes materiales. Normalmente él la llamaba la cinta sin fin, ¿vale? Y las tiene en diferentes materiales, como veis aquí, y son obras pues, de diferentes tamaños también. La más grande de esa serie creo que es más o menos de esta altura, ¿vale? 2 metros, pero las tiene de diferentes tamaños. Y hizo diferentes versiones a lo largo de toda su vida. Esta es una versión geométrica. Yo soy de geometría y intento barrer para casa, porque si le dais la vuelta lo que me queda es lo mismo, hay una simetría rotacional ahí implicada. Pero hizo versiones mucho más complicadas, ¿vale? Las versiones sencillas, yo esta la he visto, por ejemplo, en el Museo Guggenheim, pero estas que veis aquí, todos son bandas de Moebius, aunque no lo parezca. Y algunas, aparte de estas, hay muchísimas más, algunas impactantes. Y luego otras eran bandas normales o bandas retorcidas, pero trabajó mucho en esta línea, hasta el punto que hubo un crítico que a esto le llamó las esculturas topológicas, a esta serie de obras. No lo puso Max Bill, sino que lo puso un crítico de arte, ¿vale? Y trabajó hasta hacer, por ejemplo, obras como esta. Esta obra, si no recuerdo mal, está construida a partir de una cinta de Moebius y 2 cintas normales retorcidas, creo recordar. ¿Vale? Jugando un poco con ellas y mezclándolas, acabó creando esta unidad tripartita, que es una de las obras que tuvo mucha relevancia artística en aquella época, en mediados del siglo XX. Hasta tal punto que cuando llega Max Bill a Brasil, a una trienal que había en Brasil, y expone esta obra, crea tal impacto que se crea de nuevo allí el nuevo movimiento del arte concreto en Latinoamérica. Con algunos personajes, alguno de ellos voy a contar ahora, pero el impacto fue brutal y estaba basado un poco en esta obra que veis aquí. Luego, no solo eso, sino que la relevancia de las esculturas de Max Bill fue tal que influyó en un montón de artistas de la época, pero muchísimos. Esta es Lygia Clark. Lygia Clark es una de esas artistas latinoamericanas que, inspirándose en Max Bill, crea el movimiento del arte concreto con Lygia Page y otra serie de artistas. Y esto es una performance que realiza basada en la idea de cortar una banda de Moebius, ¿vale? Y la idea es, vas cortando la banda de Moebius, en lugar de cerrar el corte, te declinas por la derecha, por la izquierda, sigues cortando y vas haciendo un juego hasta que ya no puedes físicamente jugar más en ese recorrido de cortar. Y está basado un poco en esa idea y se trata de una performance, de que la gente lo realice, de que perciba lo que significa una banda de Moebius, ¿vale? Es un poco la idea. Y la influencia, por ejemplo, también llega a Salvador Dalí, por ejemplo. Salvador Dalí, entre otras, hace, por ejemplo, esta preciosa escultura que, como veis, está
realizada en pasta de cristal por la fábrica, por la Casa Daum de Francia. Ahí tenéis la Casa Lis y podéis ver un montón de obras que se han realizado en la Casa Daum, ¿vale? Si no habéis ido a la Casa Lis, os lo recomiendo, por cierto. Una obra preciosa. O una de las obras que a mí me encanta. Esto es Keiichi Shio, un artista japonés que yo conozco porque le invitamos a Madrid a realizar esta obra que ahora explicaré, en el 2006, cuando se hizo el Congreso Internacional de Matemáticos en Madrid, ¿vale? Pero tiene una serie de obras que son estas, muy interesante por lo siguiente. Lo que está representando no es una banda de Moebius, es el exterior de una banda de Moebius, realmente. Lo que él hace es crear un toro. Primero crea un toro, ¿vale? Tú le das un mazacote de piedra y él primero lo que te crea es un toro. Y una vez que crea ese toro, bueno, aquí no hace falta que explique lo que es un toro, ¿vale? Bueno, estamos en Salamanca, igual pensáis en otra cosa, pero bueno. Crea un toro y luego lo que hace es ir perforando, pero va girando la perforación para crear media vuelta. Por lo tanto, la perforación está creando una banda de Moebius. Pero claro, yo al perforar lo que dejo es eso se queda en vacío. El interior, que es la perforación, se queda en vacío. ¿Vale? Por lo tanto, tengo mi toro con una banda de Moebius, que es lo que precisamente he quitado, y lo que ha quedado es el exterior. ¿Habéis entendido? ¿Sí? Entonces, la banda de Moebius es el vacío, lo que representa es el exterior, ¿y cuántas caras hemos dicho que tiene una banda de Moebius? Una. Por lo tanto, el exterior es único y no se puede separar. Esto no se puede separar en dos partes, porque solo hay una cara. ¿Qué ocurriría si cuando está perforando, en lugar de dar media vuelta, da una vuelta entera? Pues que sería una banda normal retorcida y por lo tanto tendría dos caras y por lo tanto se separaría en dos partes, que es la versión que hizo en Madrid. Eso se separa, ¿por qué? A pesar de que la prensa dijo que era una banda de Moebius, no. Era una banda normal retorcida, que se separa en dos partes las dos caras de la banda de Moebius. ¿De acuerdo? Vale, a mí es un autor que me encanta y tiene cosas maravillosas, pero en particular estas obras de aquí son preciosas. Aquí además nos mete el naranja para que podamos percibir realmente también lo que es la banda de Moebius. Y luego hay muchos artistas más que hacen uso de bandas de Moebius, hay muchísimos realmente. Vale, vamos a meter un poquito, ya que estamos en un contexto más matemático, vamos a meter un poquito de tralla, un poquito de álgebra. Vale, vamos a empezar con la multiplicación de matrices. Por suerte aquí no tengo que explicar qué es la multiplicación de matrices. No tengo, ¿no? ¿Seguro? Vale, pues vamos con ello. Vamos a hablar de una serie de obras como esta que se basan en la multiplicación de matrices. Es el inicio del arte algorítmico o arte computacional, en los años 60. En los años 60 se empieza a trabajar con ordenadores para crear arte. Claro, les llamaron de todo. Eso no es arte, eso es una mierda. Bueno, ya se puede saber, cada vez que se ha inventado algo nuevo, bueno, vale. Esa serie de obras, toda una serie de obras realizadas por Friedrich Necke, están basadas en lo que es la teoría de matrices y en la multiplicación de matrices. Aquí no hace falta que explique lo que es la multiplicación de matrices, pero es una multiplicación particular que tiene consecuencias particulares. Por ejemplo, que no es conmutativa. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la mecánica cuántica, como bien sabéis, Heisenberg y compañía. O tiene divisores del cero. Son cosas bastante curiosas que tienen una relevancia algebraica muy importante. ¿Vale? Pues teniendo como base la multiplicación de matrices, Friedrich Necke crea una serie de obras que se llaman multiplicación de matrices. No nos vamos a complicar la vida. El nombre es lo que es. Vale, pues esta es algunas de las obras y yo voy a explicar más o menos algo parecido a cómo se genera esta, porque así además veis una forma de crear una serie de obras. Vamos a ver el proceso creativo realizado por mí, pero de lo que sería esta serie de obras. Vamos a empezar por nuestro lienzo o nuestro ordenador, ¿vale? Porque tiene obras que las pinta y tiene obras que las hace por ordenador y las imprime, ¿vale? Son obras digitales, ¿de acuerdo? Y yo lo que voy a hacer es pintar esto con colorines y por lo tanto voy a crear un retículo de cuadrados, ¿vale? Ese retículo de cuadrados, que luego veremos más retículos, si nosotros le ponemos números, lo que en fondo tengo es una matriz. En este caso una matriz 10 por 10, ¿vale? Elegido esta, podríamos haber elegido cualquier matriz. Entonces me voy a quedar con esta matriz y vamos a hacer un proceso de multiplicación de matrices y luego voy a dar color. Lo que yo voy a hacer ahora es, lo voy a hacer en escala de grises, lo he hecho en escala de grises en su momento, y lo que yo he hecho es coger una escala de grises
y asociar a los números desde el 0 al 256 diferentes grises, entre el blanco y el negro. ¿De acuerdo todo el mundo? Si os fijáis un poco, no es lineal, es logarítmica realmente, porque se disparan luego los números, como vais a ver. ¿Vale? Es una asignación logarítmica en base a las potencias de 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Pues cogemos la matriz A, que es esta de aquí, la elevamos al cuadrado y nos queda esta. Ahora la vamos a elevar a la cuarta. Ahora a la sexta, perdón. A la octava y a la 10. Y ahora voy a coger todos esos números y los voy a convertir en color. Y si cojo todos esos números de A al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava y a la décima, nos queda esto. Eso con color y con un trabajo mucho mayor que lo que yo acabo de hacer aquí, es lo que da lugar a esa obra que os he presentado o a esa serie de obras que os he presentado. ¿Vale? Donde lo que hace el artista es diseñar mentalmente los procesos de construcción o de creación de obra, pero una vez que lo ha hecho, puede variar o la asignación de colores a números o la matriz inicial. Pero lo demás es fruto del proceso creativo, ¿vale? De ese proceso matemático que es la multiplicación de matrices. ¿Vale? Vale. Bueno, pues hemos visto obras de arte con la multiplicación de matrices. Ahora vamos a ver con el concepto de grupo. Vale. No voy a explicar aquí, gracias a Dios. Esto no lo suelo explicar al público general. Aquí os traigo el concepto de grupo, pero por suerte no tengo por qué explicarlo, porque más o menos lo sabéis. Es decir, un grupo es simplemente un conjunto con una operación binaria, que es asociativa, tiene elemento de identidad y tiene elemento inverso. Y además puede ser abeliana o no. El producto de matrices no es abeliano, como hemos dicho. Vale. Si yo cojo un grupo, si ese grupo tiene una cantidad finita de elementos, es un grupo finito. Y ya desde el origen, que me viene muy bien lo del libro de Arthur Cayley fue el primero que dio una definición rigurosa, bueno, más o menos rigurosa del concepto de grupo y empezó a estudiar los grupos finitos, ¿vale? Y a investigar cuántos grupos finitos hay en función del orden de la cantidad de elementos de los grupos. Y creó lo que se llama la tabla de Cayley, es decir, que no es más que la tabla de multiplicar, ¿vale? Es decir, dado un elemento G3 y G5, aquí ponemos el G3 por G5, como bien sabéis. Es una tabla de multiplicar, pero del grupo finito. Y así sí fue estudiando los grupos finitos de diferentes órdenes. ¿Vale? Por ejemplo, el grupo cíclico de orden 6, ¿vale? Con 6 elementos, que esto no es más que Z6Z con la suma, ¿vale? Sin más. Y es un grupo cíclico. El 1 me genera todos los elementos mediante la suma. ¿Vale? Pero bueno, he asignado color, luego veréis por qué, pero esto es un ejemplo de un grupo. Z6Z con la suma. ¿Vale? ¿Vale? O, por ejemplo, el grupo 10, perdón, no lo he dicho, el grupo cíclico se puede representar de muchas formas. Una es como Z6Z con la suma, pero podría ser las simetrías rotacionales de un polígono, en este caso de un hexágono, que es el orden. ¿Vale? O podríamos tener el grupo diédrico, es decir, que generado por dos elementos, que bueno, da igual. El grupo diédrico se puede asociar con las simetrías rotacionales, o las reflexiones. Es decir, tanto geométricamente como numéricamente podemos interpretarlo de muchísimas formas. Y esos son los dos grupos de orden 6 que existen, no hay más. ¿Vale? Por ejemplo. Pero bueno, tenemos las correspondientes tablas, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí de acuerdo todo el mundo? Simplemente un repaso rápido para el examen de teoría de grupos de primero. Bueno, ¿esto se puede utilizar para hacer obras de arte? Sí. John Ernest, que es un constructivista británico, ¿vale? Crea, por ejemplo, entre otras, la obra Iconic Group Table, ¿vale? Más o menos del año 78. Y lo que hace es lo siguiente. Voy a construir una operación de grupo, es decir, voy a coger G primero, un conjunto, y le voy a dotar de una multiplicación, pero quiero que sea efectivamente un concepto de grupo que sea geométrico, que me pueda dar una idea para representar como una obra de arte. Y entonces lo que considera son esto que veis aquí, estos elementos. ¿Vale? Serían baldosas donde esta sería la vacía y esta es la ocupada y esta es la, digamos, lo negro es, me vais a permitir hablar mal, la sustancia y lo blanco es el vacío. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya tengo los objetos. Son 8, ahí lo diré, baldosas. ¿Vale? Podríamos interpretarlo como 8 baldosas. Si encima lo hiciéramos, por ejemplo, en transparente,
lo blanco transparente y lo negro. Encima, la operación que vamos a hacer la podemos hacer incluso de formas más bonitas, pero bueno. Y la operación que define es lo que se llama en lógica la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es coger la unión y restarle la intersección. Eso es la diferencia simétrica. Vale, vamos a ver cómo hacerla, por ejemplo, con dos elementos. Vamos a coger H y E. Vamos a ver dónde están H y E. Este es E y ese es H. Lo primero es la unión. Si unimos H y E, nos queda esto de aquí. ¿Vale? Daros cuenta que es lo negro lo que juega el papel de sustancia. Y si hacemos la intersección entre E y H, nos queda esto de aquí. Y ahora a esto le quitamos esto y nos queda aquello, que es D. ¿Vale? Es decir, tenemos G, formado por estas baldosas geométricas, tenemos la operación, que es la diferencia simétrica, y efectivamente es una operación de grupo. ¿De acuerdo? Y si cogemos la tabla de Cayley, que es esta que he hecho yo aquí, ¿vale? Esta tabla es no la parte geométrica, es la parte de A, B, C, D, con letras. He calculado todo, bueno, se puede calcular todo, lo he calculado yo, pero lo calculó él en su momento, y lo que hace Ernst es esta misma tabla, pero cambiando el orden. Aquí he puesto el orden de columnas y el orden de filas que él toma, pero es esa misma tabla, simplemente cambia el orden. ¿De acuerdo? Y al cambiar el orden, y en lugar de poner las letras, poner las baldosas, le aparece esto de aquí. Esto no es la obra, esto es aún mi interpretación. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que genera él. Y esto lo lleva a esta especie de tabla de ajedrez que tiene 2 metros y pico por 2 metros y pico, donde la parte central es simplemente la tabla de Cayley de ese grupo icónico. ¿Vale? Exactamente así es como lo ha generado. Utilizando la teoría de grupos, realmente. Bueno, me parece como curioso. Relacionado con lo anterior, tenemos los cuadrados latinos. ¿Por qué digo relacionado con lo anterior? Porque, bueno, vamos a ir rápidamente. ¿Qué es un cuadrado latino? Esto lo sabéis. Un cuadrado latino es simplemente, ¿vale?, una tabla donde en cada fila y en cada columna están los 6 elementos. Y no se repiten los números del 1 al 6, ¿vale? Y del 1 al 6 en filas y en columnas. Están todos los elementos y no se repiten. Son permutaciones realmente. ¿Vale? Entonces, las tablas de Cayley son cuadrados latinos. Cuando yo cojo un grupo finito y cojo la tabla de Cayley, siempre es un cuadrado latino. ¿Por qué? Porque el que estén todos no es más que el que exista el inverso. ¿Vale? No tiene nada que ver con eso. Y al revés, nos podríamos plantear si toda tabla de Cayley nos lleva a un grupo. No, nos lleva a lo que se llama un cuasigrupo. Pero esa es otra historia. ¿Vale? Bueno, el asunto es que esto es un cuadrado latino. Entonces, un cuadrado latino, por ejemplo, Richard Paul Losse, que es otro de los grandes artistas concretos junto con Max Bill, ¿vale?, coge esa tabla que hemos visto antes, cambia colores, los números los cambia por colores y crea obras como esa de ahí. ¿Vale? Una obra bastante curiosa, porque si os fijáis tiene, mirar en qué época está hecha, entre el 50 y el 76, bueno, ahí es no solo esta, sino varias en este sentido, ¿vale? ¿Y por qué digo curiosa? Porque si ahora lo divido en zonas, en cada zona también están los 6 colores. ¿Eso a qué os recuerda? Al sudoku. ¿Sabéis en cuándo se crearon los sudokus? La creación es de 75, 78, pero realmente se pusieron de moda en el 2005. Realmente él no sabía lo que era un sudoku, ¿vale? Lo que trabaja es sobre el concepto de regiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Y además, si os fijáis, cada color, esto es simplemente un juego estético, no tiene el mismo color alrededor, que en un cuadrado latino puede ocurrir, que el amarillo tenga el amarillo al lado, no hay ningún tipo de problema. Pero él decide coger elementos que no tengan el mismo color para que estéticamente tenga una fuerza, ¿vale? Bueno, pues esto tenemos matemáticas que inspiran al arte y ahora vamos a ver cómo el arte puede acabar inspirando a las matemáticas. Llega este señor, David Meyer, cuyo padre es amigo de Richard Paul Losse, y entonces estudia los grupos con lo que llama la propiedad del Losse. Es decir, cuyas tablas de Cayley sean cuadrados latinos donde cada color no tiene el mismo color alrededor. Y los clasifica y los estudia. Es decir, el arte inspira luego a las matemáticas, no es el único caso, hay muchos más, ¿vale? Y crea más matemáticas. Bueno, sin más. Pero hace cosas mucho más complicadas como esta. Este simplemente es un grupo cíclico. Aunque queda como muy bonito, es una X y un diamante en amarillo y azul, pero realmente es un grupo cíclico que es ese que está ahí con numeritos. ¿Vale? O crea otras cosas como esta. Esto es simplemente un cuadrado latino de orden 9, 9 por 9, pero
de los de tipo lose, ¿vale? Pero donde lo que hace es, a la hora de representar, reduce a la mitad las bandas, creando esa especie de, una especie como si todo convergiera hacia el centro. Tiene versiones donde converge hacia los lados, ¿vale? La utilización, como vemos, de esa idea del cuadrado latino. Vale. Vamos a ir un poquito más allá. Bueno, sobre cuadrados latinos se podría hablar mucho, tal y cual, ¿vale? Los cuadrados latinos, como hemos dicho, que cogemos los números del 1 al 6 o del orden que sea, cada fila o cada columna son permutaciones. Luego aquí se nos junta, por una parte, teoría de grupos, por otra parte, combinatoria de cuadrados latinos y por otra parte, teoría de permutaciones. Muchas veces para crear cuadrados latinos, lo que se hace es buscar métodos de permutaciones que tengan una cierta propiedad. Y entonces voy a daros uno que tiene un poquito que ver con las matemáticas y que da lugar a esta obra de también el constructivista británico Peter Lowe. Vale. Vale, hemos dicho que es permutar. Entonces yo quiero permutar los elementos desde el 1 hasta el 6. ¿De acuerdo? ¿Y cómo los voy a permutar? Pues los voy a permutar de la siguiente forma. El 1 le voy a mover una posición. El 2, 2 posiciones. El 3, 3 posiciones. El 4, 1, 2, hostia. Utilizo el 0 simplemente como para que me ayude, sería 1, 2, 3 y 4 posiciones. El 5, 5 posiciones y el 6, 6 posiciones. El 0 simplemente lo utilizo como auxiliar, ¿de acuerdo? A la hora de contar. Y he trasladado todas, y que veis, además, ninguna coincide. ¿Todo el mundo de acuerdo? Pues ahora cogemos con las nuevas, volvemos a hacer lo mismo. El 1, una posición, el 2, 2 posiciones, y obtendríamos esa de ahí. Y seguimos haciéndolo de tal forma que después de 6 volveríamos arriba, realmente. ¿Vale? Ejercicio matemático para vosotros. Si el orden, en este caso 6, más 1 es un número primo, lo que me queda es un cuadrado latino. ¿Vale? Eso se puede demostrar matemáticamente. ¿De acuerdo? Bueno, a los artistas les da igual. Eso es para nosotros, consumo propio. ¿De acuerdo? Pues él coge esta construcción y ahora lo que hace es, va a tomar estos elementos. Es decir, son cruces con blanco y negro y toma las 6 posibilidades que existen. Y a cada una le asocia con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso lo lleva a este relieve que habíamos visto al principio. Ese relieve no es más el cuadrado latino de esa construcción que acabamos de ver. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Vale, hay más formas de crear. Como voy un poco, si yo me enrollo mucho, voy a pasar al número pi para terminar. Pero quiero mostraros, por ejemplo, que hay más formas de permutar relacionadas con el arte. Esta es lo que se llama la permutación péndulo, que supuestamente está relacionada con Paul Klee, porque supuestamente aparecía en una de las obras de Paul Klee. Aunque realmente no he conseguido rastrearlo porque los historiadores del arte dicen que esa obra desapareció. Bueno, los cuadernos. Pero bueno, y es simplemente, veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es hacia allá los pares, las posiciones pares, y luego regresa en las posiciones impares. ¿Vale? Aquí no me voy a parar mucho porque quiero contaros el número pi. Eso me crea un cuadrado, de nuevo, un cuadrado latino. Aquí una cosa muy curiosa, porque no siempre me quedan cuadrados latinos. Aquí sí me queda, perdón, allí también, aquí no, aquí tampoco. Entonces la pregunta es, ¿cuándo queda un cuadrado latino? Como antes también nos hemos planteado. Pues queda para los números de Queneau. Raymond Queneau es un escritor francés, miembro eulipiano del grupo Oulipo, de matemáticas y literatura, y está relacionado con poemas, hoy no os voy a hablar de eso, con unos poemas que se llaman las sestinas. ¿Vale? Pues existen sestinas para los mismos órdenes que existen cuadrados latinos. Es una cosa curiosa de permutaciones que no vamos a hablar hoy. Pero estas se las inventa a partir de la obra de Paul Klee, el artista Kenneth Martin, y todo el constructivismo británico utiliza estas permutaciones para crear obras. Y entonces, por ejemplo, Mary Martin crea una serie de obras, no os voy a explicar como estas, basadas precisamente en lo que acabamos de ver, ¿vale? O, por ejemplo, Anne Sutton, que es un artista textil, la utiliza también para otra serie de obras. Muchos de los constructivistas británicos, prácticamente todos, hacen uso de estas permutaciones. A veces son cuadrados latinos y a veces no, como en este caso. En el 10 no se produce un cuadrado latino. Vale. Luego vemos cómo utilizan sistemas lógicos, sistemas matemáticos para los procesos creativos. ¿Vale? Muchas veces, incluso, por ejemplo, toda esa parte sextinas que os he comentado, ellos no sabían que existía siquiera. ¿Vale? Ellos iban probando, iban viendo cuándo salía y cuándo no salía. ¿Vale? Y vamos a terminar con el número pi, que creo que merece la pena terminar con el número pi. Bueno,
El número pi, lo mismo, no hace falta que explique lo que es el número pi, que es la razón entre la circunferencia y el diámetro, entre el perímetro del círculo y el diámetro, ¿vale? Y podríamos hablar un poco de cómo a lo largo de la historia ha habido diferentes intentos de aproximar, ¿vale? Y la verdad hay cosas muy interesantes y muy bonitas. Por cierto, en la Biblia hay 2 textos donde se dice que pi vale 3. No se dice pi, pero se habla de una circunferencia y su diámetro, y si uno divide, porque son 30 y 10, te queda 3. Luego es una aproximación de 3. Esto es más o menos del 600 antes de nuestra era, en esas 2 citas de la Biblia. Pero incluso en el papiro del Rin, que es del siglo XVI antes de nuestra era, pero realmente basado en 3 siglos anteriores, ¿vale? Ya se daba 3,16. Y a lo largo de la historia hay aproximaciones muy interesantes y, si, como sabéis, en el siglo XVIII se demuestra que efectivamente es un número irracional. ¿Vale? Es decir, tiene infinitos decimales y no hay periodo, no hay una razón que se repita, a pesar de que a día de hoy sigue habiendo gente que va a la prensa y dice que ha demostrado que pi es racional. De hecho, hay una historia muy bonita, que la podéis leer también en el Cuaderno de Cultura Científica, de cómo en el estado de Indiana se intentó legislar y decir que el valor de pi era 3,2. Una historia preciosa de cómo los políticos se dedican a intentar decir cuánto vale una constante matemática. No tiene desperdicio, os lo aconsejo. Un par de cositas más antes de hablar de arte. Si nosotros cogemos los 100 primeros decimales del número pi, incluido en el 3, es decir, los primeros dígitos, los 100 primeros dígitos, y contamos cuántas veces aparece el 0, el 1, el 2, vemos pues que hay 8, 8, 12, 10, bueno, no, aún son pocos números y no parece. Pero claro, si vamos aumentando en la cantidad de decimales, veis, se va aproximando al 10%. ¿Vale? ¿Lo veis? Eso es porque, y no está demostrado, problema abierto, no os aconsejo que intentéis demostrarlo, pero bueno, eso tiene que ver con la normalidad, que es mucho más complicado de lo que acabo de contar ahora. Lo que acabo de contar es una versión muy trivial, ¿vale? De lo que es la normalidad. El número pi se sospecha que es un número normal y, entre otras cosas, lo que quiere decir es que cada uno de los decimales, perdón, de las cifras básicas entre el 0 y el 9 aparece en un 10%. ¿Vale? Y no solo, de hecho, cada uno de las cifras básicas, sino cada grupo de 2, cada grupo de 3, incluso cambiando de base, bueno, es mucho más complicado. ¿Vale? Pero el asunto es que realmente, si cogemos muchos decimales, prácticamente nos aproximamos al 10%. Entre otras cosas implica, que esto se puso muy de moda hace unos años, si cogéis vuestro DNI, en algún lugar aparece vuestro DNI en el número pi. ¿Vale? Eso tiene que ver con la normalidad. ¿Vale? Y de hecho hay programas de ordenador que te lo buscan. ¿Vale? Bueno, algunas propiedades muy rápidas para presentar algunas obras. Hemos dicho que pi es irracional. Es decir, que en el siglo XVIII se demostró que tiene infinitos decimales y no hay un patrón, no hay un periodo que se repita. ¿Vale? Eso hace que no podamos conocer en concreto el número pi explícitamente. ¿Vale? Y lo único que se conoce es cada vez más decimales. De hecho, a día de hoy, desde abril de 2025, se conocen 300 billones de decimales. ¿Vale? Bueno, ahí está. Bueno, pues hay artistas que han utilizado diferentes cuestiones relacionadas con el número pi. Por ejemplo, Nelson Sayers, estadounidense, para reflexionar sobre el problema de las condenas y de la prisión y lo que significan las largas condenas y si realmente son útiles o no, hay una reflexión social ahí detrás, hace una instalación en Alcatraz, que es la cárcel más conocida en el mundo. ¿Vale? Ya no funciona y aunque por mucho que Trump quiera ponerla en funcionamiento no la pondría porque se cae a trozos, ¿vale? Pues él lo que hace es coger un 3 y luego con camisetas de fútbol, con 2 números, va poniendo los decimales de pi hasta uno dado, claro, porque si no tendríamos que estar de forma infinita, ¿vale? Es decir, lo corta. Y esta obra se llama shortening, recortando, haciendo racional lo irracional. Entonces hay una reflexión sobre el concepto. ¿Por qué es una reflexión sobre el concepto o cómo utiliza él los decimales de pi? Primero por lo racional e irracional, ¿vale? Y lo segundo es porque parece ser que en Estados Unidos, en las cárceles, cuando los presos hablaban de sus condenas, hablaban de los números del fútbol. Porque los números de fútbol, de las camisetas, muchas veces eran de 2 números. Entonces la condena podía ser de 15 años, de 14, de 92, de 65, etcétera, etcétera. Se asociaban los números de las camisetas de fútbol con las condenas que tenían. Entonces él hace una reflexión entre lo racional, lo irracional, ¿vale? Y utiliza el número pi para reflexionar sobre todo eso.
Hay muchas más obras, pero yo voy a acabar con esta, que es de un artista que conozco y me encanta, Esther Ferrer. Tiene obras magníficas, no os he traído hoy, pero sobre los números primos, un montón de obras sobre números primos, de azar, sobre muchas cuestiones, pero aquí reflexiona un poco sobre el número pi, sobre el infinito de nuevo, pero también más cosas. Y voy a mostraros cómo lo hace. Vale, primero hay una reflexión sobre el infinito, pero no vamos a ir sobre ella, sino quiero ver cómo representa ella. Perdón, vamos a esta. La obra está compuesta de 21 lienzos. ¿Vale? Esos 21 lienzos están formados por uno básico, inicial, que es este aquí, que no hace falta que os diga cómo se compone. El 0 es un color, el 1 es un color, el 2 es un color, 3, 4, 5. Lo que simplemente es una asociación de colores con los decimales. Bueno, pues sería una imagen pues como el cuadrado latino o cosas por el estilo. ¿Qué tiene esto que ver con la normalidad? Porque luego lo que hace es desdoblar esa imagen inicial en dos copias, donde lo que presenta es la misma imagen sin el color del 0 y solo el color del 0. ¿Vale? Lo mismo con el 1, lo mismo con el 2, lo mismo con el 3, con el 4, con el 5, etc. ¿Qué es lo que me crea esto? Si nosotros nos vamos a la imagen de la izquierda, la cantidad de cuadros de color son más o menos los mismos. Más o menos porque no son muchos aún, ¿vale? Pero eso viene de la normalidad. ¿De acuerdo? Y en la parte de aquí es una parte estética, porque si os vais fijando, cambia el tono, ¿vale? Crea una reflexión, digamos, visual, ¿vale? Al eliminar uno de los dígitos, ¿vale? Uno de los colores asociados a la obra. Bueno, pues es una obra donde se juega con el concepto del infinito, lo finito, racional y irracional, pero también con la normalidad. Pero eso nos lleva a una reflexión estética, visual, ¿vale? No solo en la parte matemática, sino una reflexión, como os decía, visual. Y, perdón, no me había acordado, quiero terminar con Morellet. François Morellet es un artista francés que me encanta, tiene obras, en mi opinión, preciosas, pero tiene una serie de obras basadas en el número pi para crear. Uno podría ver esta obra y decir, bueno, me gusta, no me gusta, no hemos hablado de eso, pero podríamos hablar si os gusta, no os gusta, o es obras de arte o no es obra de arte, ¿vale? Pero esto es y uno podría pensar que eso lo ha creado pues por su gusto. De hecho, Esther Ferrer, de la que acabamos de hablar, cuando empieza a trabajar con los números primos, yo he hablado mucho con ella de esto, dice, es que yo hacía obras geométricas, pero las hacía porque me gustaban a mí. Que uno dice, bueno, esa es la parte del artista, ¿no? Crea lo que a él le gusta o a ella para transmitirnos a nosotros esa belleza. Pero ella decía, pero yo quiero crear un arte que no dependa de mi gusto. Quiero crear un arte más universal, que intente acercarse a una cierta objetividad visual. Y entonces ella crea, pues eso, los números primos o pi, etcétera, etcétera, buscando no su gusto, sino lo que le ofrecen las matemáticas. Y cómo a veces ella crea el proceso creativo, pero es lo que es el impacto visual, se lo dan a veces las matemáticas, ¿vale? Entonces, un poco en esa línea hace Morellet de una forma diferente, es decir, en lugar de elegir qué pintar de blanco y negro, de forma, digamos, por su gusto, lo hace utilizando el número pi. Y en este caso es muy sencillito, coge 6 cuadrados divididos en 2 por 2 y lo que hace es coger los decimales del número pi y ponerlos arriba. Si es par, va a ser de un color, si es par es negro y si es impar blanco. Y crea esta obra. ¿Vale? En esa misma línea, crea, por ejemplo, obras como estas, ¿vale? ¿De acuerdo? No me voy a parar mucho. O, por ejemplo, estas de aquí. Esto es un sistema como de barcos, la tabla de Cayley, ¿vale? Lo que pasa es que van por parejas de números y va cogiendo los dos primeros números. 3, 14. Pues 3, 1 sería 1, 3. Me marca este. Luego 1, 4. Este. Y entonces va viendo todas las parejas de los números pi y donde haya pareja, donde haya pareja va negro. ¿Vale? Es un sistema de crear imágenes abstractas en función del número pi. O, y ya con esta sí que termino, esta serie de obras que me encantan, ¿vale? Se llaman pi picudo y luego dice 1 es igual a 10. ¿Qué significa eso de 1 es igual a 10? Va a coger un segmento y lo va a ir rotando y trasladando en función de los ángulos que le vayan a quedar utilizando el número pi. Entonces, empezamos, lo voy a hacer aquí, con este segmento, ¿vale? Ahora, 3 por 10, que es 1 es igual a 10, 30. Pues un giro de 30 grados, luego este segmento de aquí. Ahora, 1 por 10, 10. Gira 10 grados.
Ahora 4, 40 grados, 1, 10 grados, 50, 90, y crea toda esta obra que le ha dado lugar a un montón de versiones de la misma. ¿Vale? De nuevo, basadas no en su gusto estético, sino en las matemáticas que le dicen cómo hacerlo. Bueno, esto simplemente, una vez que yo he aprendido de estas cosas, pues me he animado a hacer alguna cosita. Y esta es una obra de arte que he hecho yo, la primera que hice, de hecho, del 2023, basado en las 4 rotaciones del cuadrado este, cada uno está asociado al 0, al 1, al 2 y al 3, luego base 4, ¿vale? Y lo que hago es el número pi en base 4 y lo represento estéticamente ahí. ¿Vale? Es decir, sería esto, el número pi, lo paso a base 4 y luego lo meto en mi estructura y creo esa obra de arte. La misma idea un poco de Modellet, de Esther Ferrer, un poco para aprender cómo se hace. Porque una de las cosas que a mí me encanta de esto es, no solo hemos aprendido cosas, hagamos nosotros nuestras versiones. Bueno, pi es mi seudónimo, no. No, lo firmo yo. He de decir que he vendido esta obra. O sea, quiere decir que me puedo considerar ya artista, porque he vendido una obra. Bueno, pues nada. No, es digital, es una serie de 20 obras. O sea, una tirada de 20. ¿Vale? Pero solo he vendido una. Pero bueno, y nada, esto simplemente como las fórmulas matemáticas también pueden crear arte. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado de la charla. Gracias. Eso es una buena pregunta. A ver, las publicaciones de arte normalmente te ponen fotos y reflexiones de gente de filosofía, de arte, no sé qué, pero nunca hay gente de matemáticas. Entonces te sueles encontrar, esta obra está basada en el número áureo. Y tú, ya, pero ¿cómo? Entonces, en muchos de los casos me toca investigar cómo se han creado. Por ejemplo, en el caso que os he mostrado de Max Bill, con esos cuadraditos de colores, me llevó bastante tiempo descubrir el teorema de Haga que estaba asociado con eso. Yo intuía que era un teorema de la geometría clásica, pero yo no sabía cuál era en concreto. Y cuando ya estaba desesperado dije, mira, ya no investigo más, descubrí el teorema de Haga. Y vi que encajaba todo y tal igual. Entonces, muchas veces es un proceso de investigación. Luego, por ejemplo, en el constructivismo británico les encanta explicarlo. Entonces, por ejemplo, John Earls, cuando hace el grupo icónico, en una de las... ¿Cómo se dice? Se me ha ido. Cuando tú haces una exposición, tienes una publicación con las obras y tal. En el catálogo, perdón, gracias. Pues en el catálogo él explica, los constructivistas británicos normalmente explican sus obras, porque creen que es importante saber el proceso creativo. Pero hay muchos artistas donde no es así. Entonces, ha habido casos incluso que yo he escrito, a los que aún están vivos, claro, y les he dicho, oye, en esta obra, ¿qué has hecho? O, ¿cómo utilizas tú esto en esta obra? Y a veces, pues me cuentan y tal. Y luego ya te digo, muchas veces, yo pues cortando papeles, pegando. Por ejemplo, a Esther Ferrer le conozco. De hecho, tengo una obra suya. Hemos colaborado. Hay una serie de obras de Esther Ferrer que están basadas en una información que le he dado yo sobre lagunas de números primos. O sea, entonces, a veces pues eso es más fácil, pero muchos de ellos son ir mirando y ir viendo e ir investigando. Claro, lo que no intentas es imaginártelo. Normalmente tienes que intentar que sea algo objetivo, porque la imaginación también es bonita, ¿eh? Ojo, muchas veces tú puedes hacer interpretaciones personales de una obra, que eso a veces yo lo he hecho con algunas obras, no en este libro, pero con algunas cosas. Pero aquí se trataba al revés, ¿no? De ver las matemáticas reales que se habían utilizado para eso. Hombre, Max Bill, por ejemplo, muchas veces ya te orienta con el título y aunque no sepas a priori, ya sabes que algo hay. Entonces a veces vas tirando de la cuerda. Sí, pero hay casos... de estos y luego yo os he enseñado la multiplicación de matrices. Hay una autora constructivista británica que utiliza una especie como de suma de matrices, que no es una suma porque es una suma geométrica y realmente no se comporta como una suma, y entonces yo me tuve que hacer mis papelitos, fui poniendo unos encima de otros, viviendo a ver si coincidía con sus construcciones, hasta que me di cuenta de que sí coincidían y que era lo que hacía, ¿no? Pero hay un proceso a veces más fácil si lo explican ellos, y más complicado cuando a veces no hay porque hay veces 500 publicaciones, en todas las 500 te pone se utiliza Fibonacci, y dices ya, pero como no me digas más, entonces tú tienes que averiguar cómo se utiliza Fibonacci.
Algunas es más fácil, otras es más difícil. Y luego yo solo he mostrado pintura, pero hay música, hay poesía, hay un montón de cosas donde en el proceso creativo se utilizan matemáticas. De hecho, el grupo Oulipo es un grupo de literatura y matemáticas francés muy importante, donde estaba Raymond Queneau, entre otros, o Italo Calvino, o muchos otros. O esta, la que acaba de morir, la de geometría simpléctica, Michel Audin, también era eulipiana, y entonces hay que utilizan conceptos matemáticos para crear literatura, y ahí hay cosas muy impactantes también. O en música, pues Tom Johnson, que es ha fallecido por desgracia hace un año, era la pareja de Esther Ferrer, y utiliza un montón de matemáticas en los procesos musicales de composición, y hay cosas muy bonitas. Pero luego, en el caso de Tom Johnson, como yo le conocía, pues él me mandaba información y ahí era más fácil, porque yo le podía preguntar, le podía tal. Y luego muchas veces es ya cómo me meto yo en las matemáticas que sé que hay detrás. Porque claro, tú no dices, bueno, ¿y esto qué profundidad tiene? Esther Ferrer no habla de normalidad, ¿vale? Ella tiene una intuición. Y yo ves y dices, estás hablando de normalidad, realmente. ¿Vale? Pero ella tiene una intuición, trabaja con algunos aspectos, algunos controla más y otros controla menos. Pero ahí hay una idea, en ese caso, por ejemplo, es mi interpretación de lo que ella quiere transmitir realmente, ¿no? Pero normalmente es buscar exactamente lo que se utiliza. ¿Sí? Si habías investigado la relación entre las personas, entre el artista y el matemático. Hay una relación entre Raúl y Esther. Y entre ¿y qué matemático había una relación? A ver, claro, yo eso no lo he investigado mucho, pero me conozco, por ejemplo, Tom Johnson, que os digo que es un compositor muy importante. Él es minimalista. Todo lo que lleve para la palabra minimalista puede tener que ver con las matemáticas, no necesariamente, porque el rollo es que sea minimal, pero para Tom significaban matemáticas, ¿vale? Y entonces, él no solo utiliza las matemáticas, sino que se pone a investigar matemáticas, empieza a contratar a matemáticos para que le enseñen matemáticas, empieza a colaborar con matemáticos muy potentes, e incluso en algunas cosas de las que hace no se conocían, y provoca que algunos matemáticos empiecen a trabajar sobre eso. O sea, hay cosas muy interesantes. Ahora no puedo decirla concretamente porque no me acuerdo. Por ejemplo, no sé si sabéis la historia de un computador de un matemático israelí que firma los artículos. Zellberger, o no me acuerdo cómo se llama. Pues bueno, algunos artículos de repente tenían un cierto nombre, y ese nombre luego se ha descubierto que es un ordenador. Bueno, el algoritmo que utilizaba el ordenador, no el ordenador. Y realmente era primero un matemático y luego un grupo de matemáticos que utilizaban ese algoritmo para algunos problemas matemáticos y firmaban. Entonces hay una historia, digamos, desde el punto de vista matemático, muy graciosilla, tal, pero uno de los problemas que surgen de Tom Johnson acaban publicarlo este grupo de matemáticos, porque él lanza una idea, él llega hasta donde llega y luego plantea a veces retos que él no es capaz de, y luego acaba la comunidad matemática resolviendo esos retos. Ahí hay colaboraciones muy interesantes. Y en mi caso, la colaboración con Esther, bueno, yo la conocí la conocí una vez que les entrevistamos a Esther y a Tom en una historia que hicimos. Bueno, me pareció una mujer excepcional, y luego decidimos hacer un documental entre un grupo de artistas, gente del mundo de la comunicación y tal. Hicimos un documental. Yo era el matemático, digamos, porque tenía que haber un matemático un poco en el equipo. Y entonces, hablando de esas cosas, ella me explicó un poco por cómo utilizaba los números primos y cómo realmente lo relevante en sus obras era lo que se llaman las lagunas de números primos, es decir, los espacios entre un primo y el siguiente, ¿vale? Que, bueno, puedes encontrar lagunas tan grandes como quieras. El problema es que pueden estar a tomar vientos de distancia. Y entonces, claro, yo cuando empecé a hablar con ella le dije, joder, pues qué interesante sería tener una laguna muy grande, porque eso va a reflejar algo, porque ella muchas veces cogía, bueno, una criba de Eratóstenes o una espiral de Ulam, ¿vale? Y cogían una empezando en 1, pero otra empezaba en 1.000.000 y otra en 10 millones. Con lo cual se veía la estructura de la distribución de los números primos en la obra. Súper interesante. Yo le dije, claro, pero si eso consigues buscar una zona donde haya una laguna muy grande, eso va a tener un impacto visual de la hostia. Entonces empezamos a hablar y le dije, te voy a buscar una laguna. Entonces le busqué una laguna de, creo que eran 1.130 números. Y entonces la incorporó a una serie de obras que realizó no sé si fue entre el 19 y el 22, o entre el 21 y el 22, o algo así, y están por ahí hechas. Entonces yo le mandé la laguna, luego necesitaban los primos anteriores y posteriores, le mandé la lista de primos y hicimos una pequeña colaboración.
que digamos que forma parte del arte, aunque nadie sabe que es mía, salvo cuando yo digo, eso yo lo dije. Bueno, muchos de los que he puesto ahí, claro, luego aquí habría una discusión sobre varias cosas. Por ejemplo, Esther Ferrer es Premio Nacional de Arte, tiene millones de reconocimientos internacionales y es una de las grandes artistas de la actualidad. Quiere decir que, claro, si tú hablas con ella, en los años 70 la tildaban de loca. Esta es una tía que hace cosas raras, como pasa con muchos artistas. Pasado el tiempo, empezó a reconocerse su trabajo y a día de hoy está considerada. Claro, ella es muy conocida, por ejemplo, en el arte de la performance, por ejemplo, también. Pero la parte de primos es fundamental en su obra y el número pi, como hemos visto y tal. Y es una mujer de mucha relevancia. Max Bill es una de las grandes inspiraciones del arte del siglo XX. Aunque a veces no es tan conocido su nombre, cuando luego tú hablas con artistas contemporáneos, muchos tienen como referencia a Max Bill. Porque realmente era una persona que creó muchas cosas nuevas. Entonces yo he hablado con Iturralde, por ejemplo, que le conozco, José María Iturralde, valenciano, o un escultor navarro, tal, y cuando hablas con ellos te hablan de cómo les ha inspirado, ¿no? Max Bill, toda su obra topológica, creó toda una serie un impacto artístico brutal. O sea, no solo el movimiento que os he dicho, pero en toda Europa muchísimos artistas muy conocidos, cuando menos empezaron a hacer algunas obras topológicas por el impacto que tuvo la obra de Max Bill, ¿no? Y realmente, entre los que he puesto ahí, digo, muchas veces no son muy, pero por ejemplo, Max Bill es muy importante, Loxe es muy importante, o sea, hay algunos que tienen una profundidad bastante importante. Y luego he puesto Dalí precisamente un poco para que se vea que algunos, y podríamos poner muchos más, que son de estos incluso, Dalí tiene muchas cosas matemáticas, de hecho, o sea que, es decir, y hay todo lo que es el movimiento abstracto, no, lo que pasa es que uno dice, pero yo cuento la parte matemática, pero todo lo que tiene que ver con el movimiento abstracto tiene muchas motivaciones detrás, pero hay una parte importante matemática que muchas veces no se sabe, ¿no? Entonces, cuando alguien utiliza, pero en la filosofía, Kandinsky ya quería buscar métodos objetivos de creación. Es que Esther te lo dice, yo quiero buscar métodos objetivos de creación, buscando un arte universal. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero hay una filosofía creativa donde las matemáticas se encajan muy bien, porque las matemáticas están detrás de todo eso, ¿no?